Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la Biblia. Esta historia no solo cambió el destino de todo un pueblo, sino que nos enseña lecciones invaluables sobre la fe, la perseverancia y el poder de Dios. Imaginen esto, estamos en el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Los israelitas, descendientes de José y sus hermanos, han vivido allí durante generaciones. Pero todo cambia cuando asciende al trono un nuevo faraón que no conoce la historia de José ni sus contribuciones a Egipto. Este nuevo gobernante mira con recelo a los israelitas. Son demasiados, piensa, podrían volverse contra nosotros. Y así comienza una época oscura para el pueblo de Israel. El faraón los somete a trabajos forzados, construyendo ciudades enteras bajo el ardiente sol egipcio. Pero cuanto más los oprimen, más se multiplican. Desesperado, el faraón toma una decisión terrible. Ordena que todos los niños varones hebreos sean arrojados al Nilo. Pero en medio de esta oscuridad, surge una luz de esperanza. Una mujer de la tribu de Leví da a luz a un niño hermoso. Durante 3 meses lo mantiene oculto, pero cuando ya no puede esconderlo más, toma una decisión extraordinaria. Con fe y creatividad, construye una pequeña arca de juncos, la impermeabiliza con brea y coloca a su bebé en ella, dejándola entre los juncos del río Nilo. La hermana del bebé, Miriam, vigila desde lejos. Y aquí es donde vemos cómo Dios obra de maneras misteriosas. La hija del faraón encuentra al bebé, se compadece de él y decide adoptarlo. ¡Qué ironía! El niño que el faraón quería muerto termina criándose en su propio palacio. Este niño es Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas. Crece como un príncipe egipcio, pero nunca olvida sus raíces. Un día, viendo a un egipcio golpeando a un hebreo, interviene y mata al agresor. Temeroso, huye al desierto de Madián, donde encuentra refugio y se casa con Séfora, hija de un sacerdote local. Pero la historia no termina aquí. Mientras Moisés pastorea las ovejas de su suegro, Dios se le aparece en una zarza que arde, pero no se consume. Este encuentro sobrenatural cambia todo. Dios se revela como «Yo soy el que soy», y le encomienda una misión aparentemente imposible, liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Moisés, como muchos de nosotros, duda. Se siente inadecuado, tartamudea, tiene miedo. Pero Dios no busca personas perfectas, busca personas dispuestas. Le da señales milagrosas, su vara se convierte en serpiente, su mano se vuelve leprosa y se sana. El agua se transforma en sangre. También le da a su hermano Aarón como portavoz. Cuando Moisés y Aarón finalmente se presentan ante el faraón, la respuesta es un rotundo no. De hecho, el faraón hace la vida de los israelitas aún más difícil, exigiéndoles hacer ladrillos sin proporcionarles paja. El pueblo, desesperado, se vuelve contra Moisés. Pero Dios reafirma su promesa. Liberará a su pueblo con mano poderosa. Esta historia nos enseña que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Nos muestra que usa personas imperfectas para lograr cosas extraordinarias. Nos recuerda que la libertad y la justicia son valores por los que vale la pena luchar. Moisés y Aarón, 2 hermanos, de pie frente al gobernante más poderoso de Egipto. Con determinación, Aarón arroja su vara al suelo, y ante los ojos asombrados de todos, se transforma en una serpiente. Los magos de Faraón replican el acto, pero la serpiente de Aarón devora a las demás. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos extraordinarios que cambiarían para siempre el destino de 2 pueblos. El Nilo, fuente de vida para Egipto, se convirtió en sangre, pero Faraón, terco en su decisión, se negó a liberar al pueblo de Israel. Entonces llegaron las ranas, invadiendo cada rincón de Egipto, las casas, las camas, incluso los hornos donde preparaban el pan.
Luego vinieron los mosquitos, tan diminutos pero tan numerosos que cubrían personas y animales. Las moscas llegaron después, en enjambres tan densos que hacían la vida insoportable. Pero había algo peculiar. La tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, permanecía intacta. ¿Te imaginas ver morir a todo tu ganado sin poder hacer nada? Eso fue la quinta plaga. Luego, úlceras dolorosas aparecieron en personas y animales. El granizo, como nunca antes se había visto en Egipto, destruyó cultivos y árboles. Las langostas devoraron lo poco que quedaba de vegetación. Pero quizás una de las plagas más impactantes fue la oscuridad. Durante 3 días, una oscuridad tan densa que podía sentirse cubrió todo Egipto. Los egipcios no podían verse unos a otros, mientras que los israelitas tenían luz en sus hogares. La última plaga fue la más severa, la muerte de los primogénitos. Pero Dios proporcionó una manera de salvación, la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Esta señal protegería a los primogénitos israelitas cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto. Esta historia nos enseña lecciones poderosas sobre la perseverancia, la fe y la liberación. Nos muestra cómo, incluso en las situaciones más difíciles, hay esperanza. Nos recuerda que la libertad es un derecho fundamental y que a veces el camino hacia ella requiere coraje y determinación. Lo más fascinante es cómo estos eventos establecieron tradiciones que continúan hasta hoy. La Pascua judía, celebrada anualmente, conmemora esta liberación milagrosa. Es un recordatorio de que la libertad no debe darse por sentada y de que la fe puede mover montañas. Amigos, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué esclavitudes modernas enfrentamos? ¿Qué nos impide ser verdaderamente libres? A veces, necesitamos nuestro propio éxodo personal para alcanzar la libertad que anhelamos. El pueblo de Israel finalmente libre de Egipto, pero su aventura apenas comenzaba. Dios, en su infinita sabiduría, decidió guiarlos de una manera extraordinaria. Durante el día, una majestuosa columna de nube les mostraba el camino, y por la noche, una impresionante columna de fuego iluminaba su sendero. ¿No es asombroso cómo Dios siempre encuentra formas únicas de manifestar su presencia? Pero aquí viene lo interesante. El faraón, quien había dejado ir al pueblo, tuvo un cambio de corazón. Decidió perseguir a los israelitas con todo su ejército. Imaginen la escena. El pueblo de Israel, atrapado entre el poderoso ejército egipcio y el imponente Mar Rojo. La situación parecía imposible, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando Dios hace sus mayores milagros. A través de Moisés, Dios dividió las aguas del Mar Rojo, creando un camino seco para que su pueblo pudiera cruzar. Es uno de los milagros más espectaculares de la historia. Después de esta increíble liberación, Moisés y el pueblo cantaron un hermoso himno de alabanza. Pero, como suele suceder en la vida, las celebraciones dieron paso a nuevos desafíos. El pueblo comenzó a enfrentar las duras realidades del desierto: falta de agua y comida. Y aquí es donde vemos la providencia de Dios en acción. Cuando necesitaban agua, Dios transformó las aguas amargas de Mara en agua dulce. Cuando tenían hambre, les envió codornices en la tarde y el misterioso maná cada mañana. El maná, ese pan del cielo, era tan especial que tenía sus propias instrucciones de recolección. Pero la historia no termina ahí. En Refidim, cuando el pueblo nuevamente necesitaba agua, Dios ordenó a Moisés golpear una roca, y de ella brotó agua. Y cuando los amalecitas atacaron, vimos una poderosa lección sobre la importancia del apoyo mutuo. Mientras Moisés mantenía sus brazos levantados con la ayuda de Aarón y Hur, Israel prevalecía en la batalla. Finalmente, llegamos a un momento crucial de liderazgo, cuando Jetro, el suegro de Moisés, le da un sabio consejo.
delegar responsabilidades. Este consejo no solo ayudó a Moisés, sino que estableció un sistema de justicia que benefició a todo el pueblo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Que los momentos de dificultad son oportunidades para experimentar sus milagros. Y que Él provee no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestro crecimiento espiritual y organizacional. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llega al imponente monte Sinaí. El ambiente está cargado de expectación. Dios llama a Moisés a la montaña y le propone algo extraordinario. Si el pueblo obedece su voz y guarda su pacto, serán su especial tesoro entre todas las naciones. ¿Y saben qué respondió el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero este encuentro no sería algo común y corriente. Dios les dice que se preparen durante 3 días, que laven sus vestidos y se santifiquen, porque algo asombroso está por suceder. Al tercer día, la montaña se estremece. Truenos y relámpagos iluminan el cielo. Una densa nube cubre el monte, y el sonido de trompetas resuena cada vez más fuerte. Es entonces cuando Dios pronuncia los 10 mandamientos, esas leyes fundamentales que han influido en la moral y la ética de civilizaciones enteras. Pero esto es solo el comienzo. Dios establece un conjunto completo de leyes que abarcan todos los aspectos de la vida, desde cómo tratar a los siervos hasta cómo resolver disputas por daños a la propiedad. Hay leyes que protegen a los más vulnerables, los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿No es increíble cómo estas leyes, establecidas hace miles de años, siguen siendo relevantes en cuanto a justicia social? También se establecen 3 grandes fiestas anuales: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Estas celebraciones no solo eran momentos de alegría, sino también recordatorios de la bondad de Dios y su provisión. El momento culminante llega cuando Moisés sella el pacto. Construye un altar al pie de la montaña, ofrece sacrificios y rocía la sangre sobre el pueblo, simbolizando su compromiso con Dios. Luego, algo extraordinario sucede. Moisés, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos, suben a la montaña y ven a Dios. El texto describe que bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Finalmente, Moisés sube solo a la montaña, donde permanecerá 40 días y 40 noches recibiendo más instrucciones de Dios. La nube de la gloria divina cubre el monte, y para los israelitas aparece como un fuego consumidor en la cumbre. ¿No es asombroso cómo Dios establece una relación tan cercana con su pueblo? A través de estas leyes y estatutos, les muestra cómo vivir en armonía, justicia y santidad. Es un recordatorio de que Dios no es distante, sino que desea tener una relación personal con nosotros. Estás en el desierto con Moisés, y Dios mismo está compartiendo los planos divinos para crear el santuario más extraordinario jamás construido. No es cualquier edificio, es la morada de Dios en la tierra. Impresionante, ¿verdad? El tabernáculo no era un simple templo, era una obra maestra portátil, diseñada con una precisión increíble. Dios especificó cada detalle, desde el arca del pacto, revestida de oro puro, hasta la mesa de los panes de la proposición y el majestuoso candelabro de 7 brazos. Cada elemento tenía un propósito específico y un significado profundo. ¿Y sabías que Dios no dejó nada al azar? Las cortinas, los marcos, incluso los ganchos. Todo estaba meticulosamente planificado. Las telas eran de los materiales más finos: lino torcido, azul, púrpura y escarlata. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una obra de arte en sí misma. Pero espera, hay más. El altar de los holocaustos, donde se realizaban los sacrificios, estaba diseñado para ser tanto funcional como significativo. El atrio exterior creaba un espacio sagrado donde el pueblo podía acercarse a Dios de manera ordenada y respetuosa.
Uno de los aspectos más fascinantes son las vestiduras sacerdotales. El efod y el pectoral del sumo sacerdote no eran simples prendas. Eran obras maestras de artesanía sagrada. Las 12 piedras preciosas en el pectoral representaban las tribus de Israel, y las misteriosas Urim y Tumim servían para buscar la guía divina. La consagración de los sacerdotes era un proceso solemne y significativo. Cada ritual, cada ofrenda, cada unción, tenía un propósito específico en la preparación de estos hombres para servir en la presencia de Dios. El altar del incienso, la pila de bronce para las abluciones, el aceite de la unción sagrada. Cada elemento contribuía a crear un ambiente de santidad y reverencia. El censo mencionado nos recuerda que cada israelita era importante para Dios. Y aquí viene algo extraordinario. Dios eligió específicamente a Bezaleel y a Joliab como los artesanos principales. Les dio sabiduría, inteligencia y conocimiento especiales para realizar este trabajo sagrado. Esto nos muestra que Dios equipa a aquellos a quienes llama para su obra. El énfasis en el sábado como señal del pacto nos recuerda que, incluso en medio de un proyecto tan importante, Dios quería que su pueblo recordara descansar y honrarlo. ¿No es asombroso cómo cada detalle del tabernáculo nos habla del carácter de Dios, su atención al detalle, su deseo de habitar entre su pueblo, su santidad y su amor por el orden y la belleza? Amigos, esta historia nos enseña que Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Así como dio instrucciones precisas para su morada terrenal, también tiene un plan detallado para cada uno de nosotros. Moisés lleva 40 días en el monte Sinaí, comunicándose con Dios y recibiendo las tablas de la ley. Mientras tanto, abajo, el pueblo comienza a impacientarse. ¿Dónde está Moisés? Nos habrá abandonado. Se acercan a Aarón y le exigen: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Lo que sucede después es increíble. Aarón, quien debería haber sido más firme, cede ante la presión. Pide que le traigan los aretes de oro. Los funde y crea un becerro de oro. El pueblo, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos, comienza a adorar esta estatua. ¿Te imaginas? Apenas unas semanas después de haber prometido fidelidad a Dios, ya estaban bailando alrededor de un ídolo. Dios, viendo esto desde el monte, le dice a Moisés lo que está sucediendo. Su ira se enciende tanto que considera destruir al pueblo entero. Pero aquí es donde vemos el corazón de un verdadero líder. Moisés intercede por su pueblo. Les recuerda a Dios sus promesas, su misericordia, su fidelidad, y Dios escucha. Cuando Moisés baja del monte y ve con sus propios ojos lo que está sucediendo, su reacción es comprensible. Arroja las tablas de la ley y las rompe. ¿Has sentido alguna vez esa frustración cuando alguien en quien confías te decepciona profundamente? Así se sentía Moisés. Pero la historia no termina ahí. Dios, en su misericordia, le da a Moisés una segunda oportunidad. Le pide que suba nuevamente al monte con 2 nuevas tablas de piedra. Y aquí viene una de las revelaciones más hermosas de la Biblia. Dios se describe a sí mismo como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿No es reconfortante saber que servimos a un Dios que está dispuesto a darnos segundas oportunidades? A pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. A pesar de nuestros errores, su amor no disminuye. Cuando Moisés desciende esta vez del monte, su rostro resplandece tanto que tiene que cubrirlo con un velo. Había estado en la presencia de Dios, y eso lo transformó. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Pasar tiempo en la presencia de Dios nos cambia, nos transforma. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la paciencia, el peligro de ceder ante la presión social, el poder de la intercesión y sobre todo, la inmensa misericordia de Dios. Antes de despedirnos, te invito a reflexionar. ¿Qué becerros de oro tenemos en nuestra vida?
¿Qué cosas ponemos antes que a Dios? Y más importante aún, ¿estamos aprovechando las segundas oportunidades que Dios nos da? Moisés reúne a todo el pueblo y les comparte la visión de Dios para construir su santuario. Pero lo que sucede después es verdaderamente increíble. La respuesta del pueblo fue tan generosa que tuvieron que decirles, ya no traigan más. ¿Puedes creerlo? Tanta fue la abundancia de oro, plata, telas preciosas y otros materiales que los artesanos le dijeron a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo necesario. ¿Y quiénes fueron los maestros artesanos detrás de esta obra maestra? Bezaleel y Aholiab, dos hombres dotados por Dios con habilidades extraordinarias. Estos artistas no solo eran expertos en su oficio, sino que también tenían el don de enseñar a otros. Es como tener a los mejores diseñadores y arquitectos de la actualidad, pero guiados directamente por la sabiduría divina. La atención al detalle en la construcción fue impresionante. Cada parte del tabernáculo tenía un propósito específico. El arca del pacto, revestida de oro puro, la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro macizo con sus 7 brazos. Cada elemento fue creado con una precisión y dedicación extraordinarias. ¿Y qué me dices de las vestiduras sacerdotales? Obras de arte en sí mismas. El efod, el pectoral con sus 12 piedras preciosas representando las tribus de Israel, la túnica de lino fino. Cada prenda fue diseñada para reflejar la gloria y la santidad de Dios. Pero el momento más impresionante llegó al final. Cuando todo estuvo terminado, exactamente según las instrucciones divinas, sucedió algo asombroso. La gloria de Dios, en forma de nube, descendió y llenó el tabernáculo. Era la señal definitiva de que Dios había aceptado la obra y que ahora habitaría en medio de su pueblo. Esta historia nos enseña algo poderoso. Cuando un pueblo se une con un propósito divino, cuando cada persona aporta sus dones y recursos voluntariamente, se pueden lograr cosas extraordinarias. No es solo sobre construir un edificio, es sobre crear un espacio donde Dios pueda encontrarse con su pueblo. ¿Te has preguntado qué dones y talentos has recibido tú? ¿Cómo podrías usarlos para contribuir a algo más grande que tú mismo? Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte en los comentarios. ¿Qué te pareció más impresionante de la construcción del tabernáculo? Nos vemos en el próximo video.